¿Qué tal, amigas y amigos? Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Hoy tenemos como invitada a Lady Blanco García, una joven y destacada abogada, que es la coordinadora general de Participación Ciudadana. Esa organización que ustedes conocen, que tiene un nombre bien ganado, es el capítulo República Dominicana de Transparencia Internacional y que ha hecho una gran labor en la observación electoral, en el seguimiento al tema de la transparencia, entre otros asuntos de interés colectivo. Bienvenida, Lady. Gracias por la invitación a este espacio que es un espacio del pueblo dominicano, así que muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Vamos a ver, han estado sucediéndose acontecimientos en la vida pública que sabemos que ustedes le dan seguimiento y específicamente un tema que para ustedes es muy valioso, la transparencia, tratar de que se respete las leyes, la institucionalidad, y el Ministerio Público en la actualidad lleva una cruzada investigando casos que podrían tener indicios de corrupción y otros ilícitos, y de hecho tiene sometidas a la justicia a varias personas. ¿Cuál es un poco el punto de vista de participación sobre este hecho que está ocurriendo? Mira, voy a comenzar diciendo que esto es un antes y un después de la Procuraduría. De la Procuraduría. Nosotros tenemos un antes y el después. El antes era un ministerio público que no jugaba ese rol de verdadera persecución de la justicia, de la corrupción. Y ahora tenemos un ministerio público que es todo lo contrario, es un ministerio público que está pegado al debido proceso, pero que está también con una verdadera lucha y persecución de la corrupción y la impunidad, de la mano de doña Miriam Germán, así como también de Wilson Mejía, Wilson Camacho, y también doña Yeri Berenice, así como otros equipos técnicos muy valiosos que tiene ese Ministerio Público. Sin embargo, es bueno destacar que la persecución de la corrupción no solamente depende del Ministerio Público, también necesita un cuerpo normativo que realmente regule y que tenga verdaderamente voluntad política de una persecución de la justicia. Y traigo esto a colación porque es importante señalar que aún nosotros reconozcamos esa función y esa labor extraordinaria que está llevando el Ministerio Público, sin embargo hay leyes que deben ser aplicables para poder facilitar ese proceso, como por ejemplo la ley de extensión de dominio, también la modificación a la ley de compras y contrataciones. Se necesita una ley que sea verdaderamente anticorrupción, una verdadera ley sancionadora, que es la que no tenemos ahora, porque es una ley sin garras. Entonces sí es verdad que desde la sociedad civil, en este caso Participación Ciudadana, estamos viendo con buenos ojos este trabajo extraordinario que está haciendo el Ministerio Público, pero también hacemos un llamado de que hay leyes que son necesarias para una verdadera persecución de la justicia, de la corrupción. Y hay que aclarar que aunque la Constitución manda la creación de la ley de extensión de dominio, el mismo legislador ha violentado su mandato constitucional, porque eso está establecido en el artículo 51 de la Constitución numeral 6, y hasta la fecha, desde el 2010, no ha habido la voluntad política para poder hacer... O sea, el Congreso se ha olvidado de hacer esa tarea. Claro, y hay que preguntarse por qué se ha olvidado el legislador de hacer la tarea. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de eso? Ese es un llamado. Ahora se está hablando de ese tema. Sí. ¿Existe ya un proyecto, una iniciativa o simplemente se está hablando del tema? No, por el momento se está hablando solamente del tema. Ahora bien, nosotros como Participación Ciudadana, igual otros movimientos cívicos, estamos haciendo un esfuerzo para que se comience a socializar el tema de la ley de extensión. ¿Tendría que ser que esa iniciativa surja del propio Congreso o pudiera ser una propuesta que venga o del Ejecutivo, por ejemplo? Sí.
Bueno, yo creo que hemos visto la intención del presidente con el tema de esta ley y el apoyo también de organismos internacionales para que esa ley sea aprobada. Entonces puede ser que esos esfuerzos vengan desde el Ejecutivo o también vengan desde el Legislativo, la bancada del PRM. Hay que ver y lo que se espera. Mire que hubo 2 o 3 de los que fueron candidatos en las pasadas elecciones congresuales que tenían en agenda ese proyecto. Sí. Lamentablemente creo que ninguno de estos logró ganar una curul. Bueno, ahora nosotros nos toca, no solamente a Participación Ciudadana, es al país entero, que nos toca demandar una ley de extensión de dominio que venga realmente a devolvernos a nosotros los bienes robados. ¿Cuál sería la gran ventaja de tener una ley de extensión de dominio? Expliquemos un poquito eso al público. Bueno, lo que pasa es que ahora mismo tenemos la ley de lavado de activos. Y es una ley específica en temas de lavado de activos, en persecución de esos bienes producto del lavado de activos. Sin embargo, los bienes de la corrupción en su macro no están regulados. Y ahora mismo lo que está pasando es que, como ustedes ven, muchos de los que son imputados en temas de lavado, en temas de corrupción, cuando cumplen su condena, van a solicitar que le devuelvan sus bienes. Sí, o sea, lo dejan guardadito. Se lo dejan guardado, aquí lo tengo, para cuando ustedes regresen, esto es suyo, entonces eso no se debe permitir. Entonces la ley de extensión de dominio viene a hacer ese brazo ejecutor también del Ministerio Público para poder disponer de esos bienes. Pero esa ley, cuando sea aprobada, también hay que hacerla práctica y ejecutoria, porque también nosotros entendemos que debe haber una alianza público y privada cuando esa ley sea aprobada. ¿Por qué? Porque muchas veces el Estado no tiene la capacidad administrativa de los recursos y, como hemos visto, a veces los bienes que son incautados, que tienen un gran valor económico, usted pasa por los sitios y usted dice, ¿y esa casa abandonada? ¿Y por qué esa casa está ahí? Pues es producto de él. A veces abandonada y a veces alguien le está usufructuando, no se sabe con qué autoridad. Entonces, sí es importante hacer que esos bienes sean de beneficio colectivo también. Entonces, nosotros entendemos que por eso es importante esa ley. Muy bien. Bueno, eso es en cuanto a la ley de extensión de dominio, que sería, ¿verdad?, que permitiría menos escapes para aquellos que se enriquecen con el tráfico de influencia o dinero público y que luego de pagar una condena que muchas veces no es tan extensa, regresan a vivir una especie de exilio dorado, es decir, mi cuarto, mi casa, mi finca. Y son un don o doña. Sí, bueno, ese es un aspecto. Lo otro es, además de los esfuerzos del Ministerio Público, uno ha visto esfuerzos, por ejemplo, en 2 organismos del gobierno. Una es la Dirección de Ética e Integridad, que hay un esfuerzo de ese equipo, y tenemos la Dirección de Compras y Contrataciones, que hay un equipo ahí de gente joven trabajando mucho, de hecho ha puesto en práctica hasta donde la ley le permite cierto orden, porque por ejemplo vimos que a la alcaldía de San Pedro de Macorís le dijeron, mire, ese contrato que usted ha otorgado, eso es irregular, y se echó hacia atrás. Y hemos visto incluso en la Dirección de Compra que ha puesto los ojos en la municipalidad, que antes era como un reino aparte. Así es. Y nadie prácticamente supervisaba en las alcaldías, ahí se hacía y deshacía, y eso es una especie de avance. ¿Cómo usted ve el ejercicio de ese esfuerzo por la transparencia fuera del Ministerio Público, digamos en el Estado en general? Mira, yo creo que el tema de la impunidad y de la corrupción nos ha arropado a todos. Y desde la sociedad civil entendemos que cualquier esfuerzo que se haga a favor de la transparencia siempre va a ser apoyado y bien visto, porque queremos un país más justo y transparente. Y el trabajo que está haciendo la Dirección de Compras y Contrataciones es muy loable. Bueno, Carlos viene de la sociedad civil y viene con ese compromiso también. Y es un experto en asuntos de transparencia. Y viene con ese compromiso de transparencia y de una sociedad un poco más inclusiva. Entonces, sí es cierto que ese trabajo que está haciendo Compras y Contrataciones, no solamente a favor de una transparencia, sino también de hacer una compra más sostenible, de poder incluir a todo el extracto de la economía nacional, a poder acceder a las compras públicas, que eso no se hacía antes, siempre se quedaba en la misma burbuja. Entonces tú estás creando quizás un proceso de
inclusión social, de un proceso de crear espacios donde la población pueda también acceder a los beneficios de ofrecer ser un suplidor del Estado. Entonces, eso lo vemos extraordinario y estamos viendo también esa lucha de esa dirección para que este proyecto de ley que ellos tienen sea aprobado en el Congreso, porque es necesario, porque es un proyecto de ley que no solamente es un proyecto anticorrupción, pero es un proyecto también que genera economía inclusiva, que lleva desarrollo a las comunidades. Y eso es importante y es valioso también traerlo como a colación. También el esfuerzo, bueno, doña Milagros Ortiz Bosch es una persona de vasta reconocimiento a nivel de la sociedad nacional por su integridad en toda su vida profesional, y el hecho de que ella esté ahí apoyando todos los procesos de integridad y lucha contra la corrupción, para nosotros es muy valioso, y hemos visto esos esfuerzos encaminados también a un proceso de formación en ética y en valores, que es fundamental en el servidor público. Muy bien. Lady, con tu anuencia vamos a una primera pausa. Sí, gracias. Lady Blanco García, la coordinadora general de Participación Ciudadana, es nuestra invitada de este día. Lady, ¿por qué? No sé si es que uno lo ve con pesimismo a veces, o es que uno tiende a comparar con otros parámetros internacionales. ¿Por qué resulta tan difícil en los estados latinoamericanos y República Dominicana en específico, que desde el Estado se pueda hacer una administración apegada a la ética, a la transparencia? Porque uno ve esfuerzo. Por ejemplo, el presidente actual ha hecho esfuerzo, hay que reconocérselo, y muchos de sus funcionarios, pero a cada rato se están denunciando que alguien se saltó la regla, que alguien benefició a un pariente en una entidad, que algún tipo de contrato no cumplió con las normas ni las regulaciones. ¿Por qué? ¿Qué es lo que falta en el Estado Dominicano y en el cuerpo legal para que blindemos y reduzcamos al mínimo esa tentación, entre comillas, de que la gente quiera beneficiarse de la administración pública? Mira, hay una cultura de individualismo salvaje que no ha impermeado a toda la sociedad dominicana, y yo creo que hay que retomar ese sentido del bien común. Cuando la sociedad dominicana, cuando cada individuo asume que su acción afecta, su incorrecta acción afecta al bien común, yo creo que estamos haciendo una conciencia colectiva, y eso es primero lo que nos falta, conciencia colectiva. Que esa conciencia colectiva debe trabajarse no ahora, debe trabajarse desde la primera infancia, porque esa generación es la que necesita seguir instruyéndose en temas de ética, de valores, para formar una sociedad la que nosotros necesitamos actual. Eso hay que comenzarlo desde ahora. O sea, no solamente educarnos lo que ya estamos un poco encaminados, sino comenzar con esa generación que necesita ese esfuerzo. Y que un futuro podrá ser un funcionario. Claro, exactamente. ¿Verdad? Pero también, y ahí vuelvo al tema, de que aún nosotros eduquemos en valores y aún eduquemos en temas de ayuda colectiva, de ese sentido colectivo de lo que debe ser un país más justo. El tema de la impunidad, mientras persista en la impunidad, es un espacio para los que no quieren ese bien común y para los que quieren seguir haciendo lo mal hecho, pues tengan ese espacio que lo sientan cómodo para poder ejercer ese mal colectivo. Entonces creo que la impunidad ha sido el peor de los males para nosotros realmente tener un país más transparente, más justo. Al final, yo creo que todos en el fondo anhelamos tener un país mejor. Yo tengo 2 niñas pequeñas, muy pequeñas, una de 8 meses y una de 3 años. Y de verdad, con toda mi alma le digo que yo quisiera que ellas pudieran tener
un país más justo. Vivir en un país distinto Sí, que un nos ha país más tocado a... no, y un país que cada uno, y eso, miren, eso es desde nosotros mismos, desde que tú te montas en ese carro y tú andas con tus hijos atrás, tú te pasas en rojo, ¿qué error tú le estás mandando? Desde que tú no te pones el cinturón, o cuando un AME te para, o un agente de la autoridad, y tú inmediatamente quieres evadir la culpa, entonces tú le estás mandando un mensaje incorrecto. negativo. Entonces, creo que debemos primero interiorizarnos y también hacer este trabajo colectivo. Capitulando, entonces, Sí. además de las leyes, las normas y las reglas, ¿verdad?, firmes, Sí. en la parte de la formación, desde la primera infancia, en la casa, en la escuela, Así es. reforzar esos valores de la integridad, de ver que no se le hace daño a la colectividad, al bien común, porque te lo hace tú mismo, ¿verdad? Exactamente. Hay una vieja discusión también, que los políticos suelen decir, bueno, solo se ataca la corrupción pública, pero ¿y la privada? ¿Existe una corrupción que no tenga que ver con fondos públicos? Claro. Nosotros sabemos que mucha de la corrupción pública está apoyada por una corrupción privada. Pero entonces, para que exista corrupción, tiene que haber robo de lo público. Claro. Aunque la cometa alguien del sector privado. Sí, sí, obviamente, pero hay corrupción que también es particularmente privada. ¿Cómo Pero, cuál? bueno, aquella que el empresario, en busca de algún tipo de beneficio, entonces accede a sobornos. Sí, pero es para beneficiarse de lo público. Bueno, sí, para Sí. beneficiarse de lo público, exacto. Entonces sí, por eso es importante. Y miren que la mayoría de los casos que hemos visto, como el caso Coral, el caso Pulpo y el mismo Caracol, tiene un componente también de una ejecución que impacta a lo privado. Sí. No, y el caso más grande que fue de la quiebra fraudulenta de los bancos. Claro, también. Baninter, Bancrédito, Mercantil, eso fue un caso en que los ejecutores fueron gente del sector privado. Y igual el caso de Odebrecht también, que tiene un componente que no solamente es no un solo privado, componente, hasta extranjero. Exacto, también. ahí hay un componente de multiactor. Entonces sí, se da corrupción en los dos espacios. Pero sí es verdad que para que esa corrupción privada tenga espacio, tiene que permitírsele de lo público. Exacto, de lo público, con los recursos del Estado. Bien, otra también inquietud que se suele tener respecto a los políticos y a cómo van a ejercer alguna función, ya sea por designación del Ejecutivo o por elección, es que se ha tornado el ejercicio político, y sobre todo en tiempos de campaña, en una práctica muy cara. Y pese a que hay un financiamiento que es del bolsillo de la gente que sale, todavía se sigue con la búsqueda de recursos privados. Y eso sí que está poco transparentado. Se sospecha, pero uno no sabe aquí, como sucede en otros países, quién aporta cuánto y a quién. Mira, y de dónde salió ese dinero que se aporta. Sí. La ley de partidos es un poco clara, y la ley electoral en los temas de financiamiento. Sin embargo, lo que ha hecho falta es una verdadera auditoría de los partidos políticos. La mayoría de los partidos políticos lo que entregan es informes, muchas veces atrasados, poco estructurados, sin sustancia en sí de lo que es esa ejecución del presupuesto del partido. Pero no teníamos una Cámara de Cuentas que realmente hiciera un trabajo, ese trabajo de una verdadera fiscalización de esos fondos, y entonces ahí se veía este tema de no transparentar esos usos de los recursos, y por eso también es que vemos que esa falta de transparencia hace que fondos provenientes, puede ser hasta del narcotráfico, estén camuflajeados dentro de esos mismos recursos que recibe a nivel privado los partidos políticos. Nosotros entendemos que ahora tenemos una Cámara de Cuentas independiente y que esta Cámara de Cuentas va a tener un vasto trabajo, no solamente auditar la pasada gestión, la presente gestión, sino también auditar esos entes de concertación política como son el partido político. Y si además de una buena gestión de la Cámara de Cuentas y de la Junta, digamos, si además de eso existiera alguna obligación en la ley electoral, por ejemplo, que si Gustavo Olivo es candidato y la ciudadana Lady Blanco dice, me gusta esa propuesta, yo le voy a aportar 2,000 pesos, yo tenga que poner
públicamente en una página web, decir, bueno, la ciudadana Lady Blanco me apoyó con 2,000 pesos y ella tiene de negocio un salón de belleza, por ejemplo, o un consultorio de odontología, y que todo esté transparente. Para que se vea, porque si aparece alguien que da 20 millones de pesos, pero 100 millones de pesos, ya la gente dice, ven acá, si después se reúne con el presidente o el legislador y obtiene un contrato, hay como que preguntarse. Claro, no, pero la ley establece montos a los aportes individuales. ¿Cuánto puede una persona individualmente aportar? Yo tengo entendido que son como hasta 500,000 pesos. Tengo entendido que ese es el monto, pero eso que usted dice debe ser la realidad, pero debe ser la actual, no se hace, no se hace, pero debe haber la página transparentada de los partidos políticos donde establezca el aporte que cada quien le ha dado, o sea, persona física particular, le haya dado a cada partido político. Pero aquí no solo que no se transparenta, se viola, porque aquí usted ve, sobre todo con los candidatos presidenciales, que aparecen personas con posibilidad y hacen una cena, una comida para recaudar fondos y pagan ahí por invitado 1 millón, a veces 2 millones. Entonces eso viola el monto de los 500,000. Yo no sé cómo se explica eso. Cómo bueno, por eso es que también se está llamando a que hay que hacer una modificación a la ley de partido, a la ley electoral, que sea más transparente, no solamente del uso de los recursos públicos, pero que sí sea más equitativa para que otros partidos también puedan concursar en la vida política, porque la distribución de los fondos no es equitativa, entonces eso no crea una verdadera competencia y democracia partidaria. No, y además que para que se vea claro que si X persona dio tanto y esa persona tiene una empresa, qué sé yo, de lo que fuere, y después resulta que esa empresa es la que se convierte en la principal suplidora de un gobierno, entonces por lo menos la gente tiene derecho a preguntarse si hay conexión entre esa suerte, entre comillas, de esos suplidores y lo que aportó en campaña, porque entonces ahí como que... Y hacer un llamado que el Código Penal, el proyecto de Código Penal, no penaliza a los partidos políticos. La mayoría de los códigos penales modernos, como se estipula que debe ser exime de responsabilidad penal a los partidos políticos. Pero qué bien. Y eso hay que hacer un llamado de que los partidos políticos reciben fondos públicos, y al recibir fondos públicos tienen que tener tipificación penal. Igual que todas las entidades del Estado. Mire, España tiene, que eso puede ser una jurisprudencia, en el 2008 al Partido Popular Español lo condenó por temas de distracción de fondos públicos. Fue un caso. Entonces, eso debe ser llamado a la atención. Sí, fue un caso que sonó mucho. Bien, vamos a una pausa y volvemos. Los últimos casos anunciados por el Ministerio Público y que están bajo investigación, con nombres todo muy de la biología, pulpo, caracol, calamar gigante. ¿Qué usted observa en esos casos, Lady? Mire, tanto el pulpo, el caracol como el coral son el ejemplo de esa hipercorrupción que nos arropa y la impunidad. Hipercorrupción. Hipercorrupción, mega corrupción que nos ha arropado durante tantos años durante la administración pública. Pero ¿qué tienen en común denominador esos tres factores? ¿Qué tienen en común denominador esos tres casos? Que todos y cada uno de ellos están vinculados a una figura presidencial. Entonces eso tiene que llamarnos la atención, porque el presidente no es la persona más informada del país. No es un presidente la persona, en cualquier país del mundo, la persona más informada del país. ¿Y cómo es posible que el presidente no sabía que en su entorno había una corrupción como tal? Nosotros sabíamos, el país sabía que estábamos pregnados de corrupción, pero estos casos han evidenciado esa burda corrupción que nos ha maltratado durante tantos años. Y eso es un ejemplo de que la impunidad está en los extractos más grandes del poder y que se caminaba en el pasillo del Palacio Presidencial. Entonces sí hay que hacer un llamado de que cómo es posible que, siendo el presidente la persona más informada, no conocía estos casos de corrupción.
En ese caso, el hecho de que, supongamos, vamos a partir del hecho de que el presidente estuviera informado y no moviera un dedo para evitar que eso ocurriera, eso puede ser una actitud que se puede tipificar como delito. Claro, es una omisión. ¿Cómo? Omisión. Eso, omisión. Por omisión. Por omisión. La omisión se castiga. Claro, corrupción por omisión. Entonces déjeme decirle algo. Pero está tipificado como delito. Sí, la omisión está tipificada como delito. Y déjeme decirle que, que no solamente es eso, sino que lo mínimo que debió hacer el presidente era que cuando la reputada periodista de investigación muy conocida por nosotros, Nuria Pira, hizo pública esa denuncia de investigación con relación al señor Cáceres, lo mínimo que debió hacer el Ministerio Público era actuar de oficio. Y lo mínimo que debió hacer el presidente era suspenderlo de sus funciones. Si de verdad había ese criterio de transparencia, era suspenderlo de sus funciones hasta tanto se conociera las imputaciones que se estaban haciendo. Se aclarara, ¿verdad? Claro, hasta tanto, sí, porque bueno, él está revestido de la presunción de inocencia. Entonces ese revestimiento lo tiene. Sin embargo, el deber del presidente, que lo haríamos cualquiera de nosotros que tiene, yo entiendo, una persona a su cargo y está denunciándose por casos de corrupción, usted lo suspende y le dice, mire mi hermano, vamos a hacer una cosa, vaya allá, vamos a analizar su caso y cuando se aclarezca, entonces usted puede retornar a su cargo. Y eso no pasó. Muchísimas gracias, Lady Blanco García, coordinadora de Participación Ciudadana, por tratar estos temas de tanto interés para la colectividad. Igual a ustedes, amigas y amigos, gracias. Y no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.